Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez y los invito desde ya a conectarse con nosotros en Twitter. Estamos como @latardentn24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos y arrancamos en Perú. Una persona falleció en el distrito de Huarango por el desprendimiento de una roca debido al fuerte sismo de magnitud 7.5 que sacudió el país. El movimiento se sintió con fuerza en Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela, así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que detalló que luego de horas de monitoreo, reportan 51 familias damnificadas, 36 familias afectadas, 11 heridos y 53 viviendas destruidas. También reportaron 4 centros de salud afectados. Una cámara de seguridad captó el momento del temblor. Angustia y desesperación sintieron los ciudadanos que en su mayoría dormían en pijama y con cobijas en sus manos. Así tuvieron que abandonar sus viviendas temiendo una catástrofe. Como ha sido de madrugada, tampoco podemos descartarlo, porque estamos esperando la información que venga de diferentes poblados que quizás tengan difícil comunicación. En el transcurso del día estaremos complementando la información, pero sí hay personas que han sido afectadas en su salud, que están heridas, y el Ministerio de Salud ya ha dispuesto también una brigada de médicos que se va a desplazar en el transcurso del día a las zonas donde más requieran. Hay viviendas afectadas. Se está haciendo la evaluación para que el Ministerio de Vivienda pueda inmediatamente reaccionar atendiendo con módulos para las familias puedan ser atendidas. Hoy es el cuarto y último día de las elecciones europeas, el segundo ejercicio democrático más grande del mundo. Cerca de 400 millones de personas están habilitadas para participar en estos comicios y escoger a los 751 diputados que formarán parte del Parlamento Europeo. Los sondeos auguran un alza de la extrema derecha, los nacionalistas y los euroescépticos, tras un proceso marcado, por supuesto, por los coletazos de la crisis de la deuda, la migración y el Brexit. Los primeros resultados en los 28 países de la Unión Europea se conocerán cuando cierren los colegios electorales en Italia. Las elecciones del Parlamento Europeo comenzaron este jueves en el Reino Unido y Holanda. Irlanda y la República Checa votaron este viernes, mientras que este sábado votaron Eslovaquia y Lituania. Y en otros países las elecciones se extenderán hasta el domingo. Estos comicios implican 28 países, 24 idiomas y 512 millones de personas. Ahora mismo el Parlamento Europeo cuenta con 751 curules. Sin embargo, si llegase a concretarse el Brexit, los escaños se reducirían a 705, lo que todavía es incierto tras la renuncia de la primera ministra británica, Theresa May. Dentro de poco dejaré el cargo que ha sido el mayor honor de mi vida, ser la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra, pero desde luego no la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una enorme y duradera gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Los ciudadanos votarán a los candidatos o partidos de su país de origen o residencia, siempre y cuando estén registrados. Las personas que viven en el extranjero pueden utilizar las embajadas, consulados para sufragar. La edad mínima es de 18 años, excepto en Australia y Malta, donde es de 16, y Grecia con 17 años. Por un lado están los pro-europeístas y partidarios de una economía ultraliberal, de quienes Macron se ha convertido en el vocero en cada uno de sus discursos. Como contrincantes, los nacionalistas, liderados por Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán y el austriaco Sebastian Kurz, que buscan ocupar el máximo de curules posibles para reformar una institución que consideran culpable de los males de los países. Está claro que el resultado de la agrupación nacional será el mensaje más obvio para los organismos europeos, diciéndoles que dejen de guiarnos hacia un muro de ladrillos, que dejen de notar las fallas de la Unión Europea cada vez y que realmente aceleren a toda velocidad. Según los pronósticos, este año podría alcanzarse la participación más baja en la historia de la Unión Europea.
Los electores ignoran que existen 34 listas, que incluyen no solo las dos de los partidos tradicionales, socialista y republicano, sino a una gran variedad de movimientos pro y antieuropeos, ecologistas, animalistas, monarquistas, comunistas y por primera vez a un partido representando a los musulmanes franceses. Es debido a la cantidad de listas que las cosas son un poco más complicadas de lo normal. Absolutamente hay listas nacionales que tienen los medios financieros para proporcionar las boletas, pero también tenemos muchas listas pequeñas que surgieron de la sociedad civil y que no cuentan con los medios financieros para proporcionar las papeletas de votación. Es posible que solo hasta el lunes se conozca la repartición del cuerpo colegiado, que a su vez elegirá al sucesor del italiano Antonio Tajani, actual presidente del Parlamento, y quien daría su visto bueno entre los candidatos presentados por los jefes de Estado a la persona que reemplazará a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Este proceso electoral coincide en el caso de España con las elecciones autonómicas y municipales. Según los primeros resultados no oficiales obtenidos a boca de urna por varios medios de comunicación, el Partido Socialista podría conseguir una de las plazas más preciadas, que es la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace más de 25 años por el Partido Popular. Vamos al lugar de la noticia con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Marcelo, una buena noche, te escuchamos con atención. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Así es, amigos televidentes. Aquí en España, además de las elecciones europeas, también se celebraron las elecciones autonómicas y municipales. Y según los primeros datos recogidos a boca de urna por varias empresas encuestadoras para los medios de comunicación, el Partido Socialista, partido en donde yo me encuentro en estos momentos, le habría arrebatado al Partido Popular la Comunidad de Madrid. Esta es la joya de la corona considerada a nivel político. El Partido Popular gobierna en la Comunidad de Madrid desde el año 1995, entonces si se llegaran a confirmar esas cifras que son todavía extraoficiales en donde el Partido Socialista habría ganado en la Comunidad de Madrid, esto sin duda alguna sería un gran triunfo para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que consideraba necesario poder ampliar el poder político de su partido en otras comunidades. También, según los datos de Exipol, Manuela Carmena, la actual alcaldesa de Madrid, seguiría ganando, podría seguir gobernando en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de otros grupos de izquierda. El Partido Popular tampoco podría haber superado, según estos datos extraoficiales, a Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Esta mañana el presidente del gobierno hacía una declaración precisamente pidiéndole a la ciudadanía que salga a votar. Aquí en España estaban habilitados para votar alrededor de 35 millones de personas, pero por lo visto este llamado no surgió mucho efecto porque según los datos oficiales el nivel de participación de estas elecciones fue del 50.06%, un dato algo inferior en relación al recogido el 28 de abril en las elecciones generales, que fue del 60.75%. Escuchemos las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es muy importante la movilización, la participación de la ciudadanía para decidir nada más y nada menos que el futuro y el horizonte de bienestar, de progreso del conjunto de municipios, de comunidades autónomas, de ciudades autónomas y de nuestro continente Europa, que se juega tanto en estas elecciones. Amigos televidentes de la tarde, pero sin duda alguna los principales protagonistas de este proceso electoral son los ciudadanos, son los electores. Para ellos es importante haber ejercido el derecho al voto en este país, en donde el voto no es obligatorio, porque son ellos los que consideran que el futuro se decide cuando cada una de estas personas se acerca a las urnas. Yo creo que hay un cambio que se vio en las anteriores elecciones y creo que ese cambio se tiene que seguir haciendo y creo que tiene que ganar a la izquierda, porque es quien en verdad trae el progreso a este país. Hombre, pues que mejoraran cosas en aspectos sociales, sobre todo porque pues hay mucho que falta por hacer ahí y creo que eso es lo más importante, la verdad, porque al final la vida de las personas es lo que importa. Es la fiesta de la democracia y tenemos todos que venir, y sobre todo nosotras que durante tantísimos años tuvimos prohibido votar. Es súper importante que las mujeres nos movamos y es nuestro derecho, es nuestro deber y bueno, es la única forma que tenemos de decidir lo que queremos que pase con nuestro país. Bueno, pues porque, hombre, una vez cada 4 años que podemos decidir qué es lo que puede pasar para los próximos 4 años, pues considero que es algo muy importante. Amigos televidentes, y otra información importante que arrojan los datos del Exipol, datos no oficiales, es importante recordarlo, son los recogidos en Barcelona, otra de las ciudades importantes que en estos momentos está gobernado por Ada Colau, quien es una mujer que representa a la izquierda en Cataluña. Según los datos extraoficiales, habría casi que un empate en estos momentos entre Ada Colau y
Ernest Maragall, que es un representante de Esquerra Republicana, el grupo, como ustedes bien saben, independentista, un grupo que busca la independencia de Cataluña. Si llegara a confirmarse el triunfo de Ernest Maragall, sería un triunfo sumamente importante para los sectores separatistas de Cataluña. Este es el informe, amigos televidentes, para la tarde. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a Marcelo Moncayo. Una buena noche para ti, por supuesto, en Madrid, en España. Vamos a cambiar de tema. El régimen madurista agradeció la disposición de Noruega para avanzar en los diálogos con sus detractores. Nicolás Maduro se pronunció tras la publicación del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, en el que se informó que tanto el régimen como el gobierno interino se reunirán en Oslo para avanzar en una salida pacífica a la crisis. En el video, Maduro aparece acompañado de Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, y quien además va a liderar esta delegación en las negociaciones. En el comunicado, que se conoció este sábado en la tarde, Noruega elogió los esfuerzos y la disposición de los políticos venezolanos para buscar una solución a la crisis que vive la nación suramericana. También ratificó su disposición, su compromiso para prolongar su papel de mediador en el proceso que inició el pasado 17 de mayo. Comunicado oficial que ha sacado el gobierno de Noruega y reunido preparándonos porque nuestra delegación, la delegación del gobierno bolivariano, de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, sale a Noruega a continuar el diálogo, a continuar las conversaciones, a buscar la paz, siempre buscar la paz, paz y diálogo por nuestro país. Jorge Rodríguez la preside, Héctor Rodríguez y Jorge Arriaza la componen, una buena delegación que lleva la voz de Venezuela. Quiero agradecerle al gobierno de Noruega por todos sus esfuerzos para continuar, para dar este segundo paso, dispuestos a trabajar la agenda integral que ya hemos acordado y avanzar en buenos acuerdos por la paz del país, todo, con diálogo siempre. Muchas gracias, Noruega. Allá vamos, nuestra delegación. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó aceptó la mediación de Noruega para buscar la salida a la crisis que afecta a la nación. Dijo que deben explorar todas las opciones. Se ratificó que la comunidad internacional debe vigilar los diálogos que, en su opinión, deben pasar por la salida de Nicolás Maduro del poder. Contamos con el apoyo del mundo y la fuerza de todo un país en cada acción que emprendemos por nuestra libertad. En todos los frentes de lucha dejaremos clara la ruta de los venezolanos. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Mi primer invitado de hoy es Ramón Muchacho, dirigente político venezolano, exalcalde del municipio Chacao en Venezuela. Hoy está en el exilio. Una muy buena tarde, Ramón. Bienvenido a NTN 24. Es un gusto. Gracias, Carlos Eduardo. Saludos para ti. Es un gusto, Ramón. Bienvenido siempre. ¿Debe aprovechar los sectores democráticos de Venezuela esta oportunidad de alguna manera de sentarse a hablar con el régimen sobre el futuro de Venezuela? Bueno, la crisis venezolana es tan grave, tan dramática, tantas personas están muriendo como consecuencia directa de las políticas aplicadas por el régimen de Maduro, que sí, absolutamente todo lo que deba ser hecho debe ser hecho para lograr el cambio. Te digo esto con la salvedad de que las posibilidades de que el régimen de Nicolás Maduro voluntariamente abandone el poder o se abran unas elecciones democráticas, lo cual equivale a abandonar el poder, son prácticamente nulas. Las posibilidades de que lo haga voluntariamente a través de un proceso de diálogo o negociación son prácticamente nulas. Sin embargo, para responder tu pregunta, todo lo que se deba hacer, hay que hacerlo para lograr cuanto antes detener la masacre en Venezuela. Ramón, creo que el tema de las elecciones, por supuesto libres, transparentes, independientes, vigiladas, observadas, es un tema crucial porque en la comisión que enviará, en este caso el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a Noruega, está Vicente Díaz, que es un exrector del Consejo Nacional Electoral, aunque no se ha ahondado en el tema. La oposición, en este caso el gobierno interino de Venezuela, los sectores democráticos de Venezuela no han ahondado en el tema de esta nueva etapa que se abre con el régimen. Uno saca por allí por dónde podría venir la propuesta que llevará la delegación de Juan Guaidó a ese punto, a Noruega. Fíjate, para la audiencia internacional, Carlos, es bueno recordarles que hay, digamos, dos grandes visiones y propuestas sobre la crisis venezolana.
la de la Unión Europea, o déjame comenzar con la del presidente Guaidó. El presidente Guaidó, desde que comenzó esta cruzada en enero, ha dicho que la ruta tiene 3 pasos. Primero, el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Segundo, el gobierno de transición presidido por Guaidó. Y tercero, las elecciones libres. Esa es la posición de Juan Guaidó, es la exigencia de que tenemos millones de venezolanos, pero además es la posición del Grupo de Lima y del gobierno de los Estados Unidos, que apoyan al presidente Guaidó ampliamente en esa ruta. Luego hay otra propuesta y otra visión, vamos a decir, que es la de Europa. Europa ha nombrado un grupo de contacto que es el brazo ejecutor de esa visión, y Europa lo que está diciendo es: no, nosotros queremos elecciones. Queremos ir directo a elecciones, saltar el paso 1 y 2 e ir directo al paso 3. En mi opinión es imposible saltar el paso 1 y 2 para ir al 3, porque es imposible tener elecciones democráticas en Venezuela con Nicolás Maduro usurpando el poder y además como presidente candidato. Ya esa película la vimos, eso ya lo hemos visto varias veces. De hecho, el régimen ha utilizado las elecciones ficticias, no democráticas, para tratar de dar una imagen de legitimidad ante el mundo, cosa que afortunadamente no ha logrado, porque las últimas elecciones, las del año pasado, no fueron reconocidas como legítimas por el mundo, y por eso se ha abierto esta gran crisis de gobernabilidad en Venezuela. Ahora sí, efectivamente, como tú bien dices, la invitación a Vicente Díaz lo que da a entender es que se está hablando sobre elecciones en esa mesa, así como la invitación de un asesor de derechos humanos por parte del gobierno da a entender que el gobierno va a esa mesa a reclamar que se desmonten las sanciones por razones humanitarias. Es decir, si esta semana próxima se activa ese acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la delegación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y se pone sobre la mesa el tema de elecciones, si la delegación que encabeza Jorge Rodríguez dice elecciones pero parlamentarias, ¿deben pararse de la mesa, Ramón? Bueno, elecciones, muy buena tu pregunta, Carlos, porque es que efectivamente la propuesta que parece haber llevado el gobierno a ese primer contacto que hubo y que la podría ratificar esta semana es el adelanto de elecciones, pero no las presidenciales, que son las que realmente resolverían el problema, sino elecciones parlamentarias. El gobierno ha desmantelado la Asamblea Nacional. En los últimos días se llevaron preso al vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, y una serie de diputados tuvieron que esconderse, huir, ir al exilio, refugiarse en embajadas o estar en la clandestinidad. Están desaparecidos, algunos diputados no se sabe de su paradero, están refugiados, escondidos. Entonces, cuando el propio Nicolás Maduro genera ese vacío de poder en la Asamblea Nacional y ahora propone adelantar las elecciones parlamentarias, propuesta que esperamos no prospere, sería una burla más. Cada día que Nicolás Maduro pasa en el poder se mide en términos de muertes, en términos de pérdidas de todo tipo para la sociedad venezolana. Estas son tácticas dilatorias, Carlos, que son muy peligrosas, y yo aprovecho esta oportunidad que tú me das y esta audiencia internacional para decir que si algo hemos aprendido de los venezolanos es que este régimen es experto en distraer la atención, en hacernos ver para donde no es. El mundo y la comunidad democrática que apoya a Venezuela no puede ser distraída por este nuevo intento de diálogo. Ojalá les vaya muy bien en Noruega, ojalá se dé el milagro, pero no podemos distraer los esfuerzos de la comunidad internacional, del Grupo de Lima y Estados Unidos principalmente, de seguir ejerciendo toda la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro hasta forzar esa salida. Y la salida de Maduro, Carlos, te lo digo como venezolano y con el corazón en la mano, hay solamente 2 formas de sacar a un régimen criminal como el de Nicolás Maduro, y pasan por la fuerza. O hay un quiebre interno de los militares venezolanos, cosa que ya hemos visto, es tremendamente difícil y probablemente no va a ocurrir, o hay una coalición internacional que utiliza la fuerza legítima para detener la masacre en Venezuela y salvar vidas. Ramón, hay gente en Venezuela, fuera de Venezuela. Ramón, muchacho, está fuera de Venezuela porque es un tipo decente, era alcalde del municipio de Chacao, y la justicia venezolana, de alguna manera, que responde al régimen de Nicolás Maduro, se inventó algo, y hoy Ramón, muchacho, está afortunadamente con su familia fuera de Venezuela. Ahora, Ramón, hay gente que en Venezuela y fuera de Venezuela, repito, no cree que la delegación de Guaidó deba ir a Noruega. Pero, tú lo has dicho muy bien, se deben explorar todas las opciones, se debe hacer el intento, pero con las cartas claras desde el principio. Tengo entendido que en ese primer encuentro no hubo un encuentro entre delegación de Maduro y delegación de Guaidó, sino que se reunieron en este caso con funcionarios de la Cancillería de Noruega. En esta oportunidad, ¿qué se sabe? ¿Se van a ver las caras ya sobre la mesa? Sí, la información que circula oficialmente es que va a haber ahora un encuentro cara a cara. Es importante el punto que planteas, Carlos. Ciertamente buena parte de la oposición y de los venezolanos no están de acuerdo.
la reunión y con el proceso de diálogo y negociación, por razones. En estos días había una encuesta de Data Analysis, es increíble, más de la mitad de los venezolanos desconfía de la negociación y el diálogo. No sé en cuántos países del mundo podrías tú tener una población que en su mayoría desconfía de procesos de diálogo y negociación, imagínate tú. Pero lo que te decir, esa desconfianza es porque conocemos la naturaleza del régimen. Entonces yo tampoco estoy ganado a diálogos y negociaciones que terminan siendo oxígeno para el régimen o distracción de la crisis. Sin embargo, también debo reconocer, aquí no solamente podemos asumir posiciones absolutas desde la razón o desde la moral, no, hay que ser también prácticos y pragmáticos. Si nosotros, la oposición, tuviéramos la fuerza para desalojar al régimen, a Nicolás Maduro, del Palacio de Miraflores, ya lo hubiéramos hecho. Si no lo hemos hecho es porque nosotros no tenemos cómo hacerlo y la comunidad internacional tampoco. O sí tenemos cómo hacerlo, pero los costos de hacerlo mediante la fuerza internacional son tan altos que todavía no hemos llegado al punto en donde la comunidad internacional decida dar ese paso y prefiere agotar otras vías. Entonces también hay que ser pragmáticos. No es que Juan Guaidó tiene 20 cosas para escoger. No es que puede escoger entre salir de Maduro esta noche y amanecer el mañana en Miraflores o ir a Oslo. No. La opción de salir de Maduro esta noche no existe. No está, lamentablemente. No se han configurado las fuerzas, no se han dado todos los elementos que se tienen que dar. Lamentablemente, repito. Entonces no se puede descartar ninguna. Mira, hay una frase que se ha hecho famosa en el último año. Todas las opciones están sobre la mesa. Pero en realidad no todas esas opciones que están sobre la mesa no todas esas cartas se pueden jugar. Por eso se está jugando la de Oslo, la del diálogo, la de la negociación, a pesar de que las posibilidades de que den fruto son, como te decía, bastante escasas, por no decir imposibles. Ramón, para ti, ¿Juan Guaidó ha manejado bien la crisis? ¿Lo está haciendo bien? La respuesta es sí, sin duda. Y quisiera además decir que creo que Juan Guaidó ha resultado ser una sorpresa positiva. Sabíamos que era un joven político con trayectoria y formación, no un recién llegado, pero lo que le ha tocado no es fácil y creo que ha demostrado una inteligencia, un aplomo y una capacidad de manejo impresionante. La verdad que sí. Y además mi apoyo a Juan Guaidó, creo que el de la mayoría de los venezolanos, es un apoyo sin condiciones. Es decir, yo apoyo a Juan Guaidó cuando hace las cosas que yo creo que debe hacer, pero también lo apoyo cuando hace cosas distintas a las que yo creo que debe hacer. Porque no podemos nosotros creernos dueños de la razón o pensar que vamos a dar órdenes o instrucciones desde las gradas a los que están en el campo de juego. Juan Guaidó tiene criterio político, él y su equipo, y tiene más información que nosotros. Y la oportunidad o la conveniencia de hacer o dejar de hacer alguna cosa, o de pedir a la comunidad internacional una acción militar contundente, o de que la Asamblea Nacional Venezolana apruebe el artículo 187, numeral 11, todas esas jugadas tácticas pueden ser hechas antes o después. Yo tengo mi opinión personal, en algunas coincido con lo que se ha hecho, en otras no, pero te repito, mi apoyo es a pesar de todo eso, porque quien está llevando el control de la situación es el presidente Guaidó, lo ha hecho bien, ha demostrado coraje, amor por Venezuela, mucho sacrificio, y no queda más que darle un voto de confianza. Su éxito es el de todos y su fracaso es el fracaso de todos. Eso, el remate es lo mejor. No me equivoqué hoy invitando a Ramón Muchacho, es el dirigente político venezolano, hoy está en el exilio, exalcalde además del municipio de Chacao en Venezuela. Ramón, siempre un gusto, una muy buena tarde. Gracias, Carlos, un placer estar contigo. Un abrazo. Y vamos con un dato antes de la pausa. Aunque usted no lo crea, esta semana, durante una alocución televisiva, Nicolás Maduro indicó que grupos paramilitares se están llevando el café venezolano para venderlo en Colombia. Aseguró que la mitad del café que Colombia le vende al mundo es venezolano. Escuchen a Maduro. La mitad del café que está vendiendo Colombia en el mundo es venezolano, se lo llevan. Se van con grupos paramilitares, amenazan a los productores. Todo eso lo estamos investigando y todo eso lo vamos a resolver. Pero lo hemos detectado y se llevan el café por sacos de aquí y lo venden desde Colombia. Mejor café del mundo, el venezolano. Revés judicial para la administración de Donald Trump. Un juez de California bloqueó de manera temporal el proyecto del mandatario para construir el muro fronterizo con México. La resolución impide que se use el presupuesto del Pentágono y el Departamento del Tesoro para levantar esta barrera. La medida se mantendrá hasta que el juez revise por completo el caso y emita además una sentencia definitiva. Se trata de la respuesta a una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas. Un paso atrás. Un juez federal de Oakland, California, emitió una orden este jueves que bloquea temporalmente la decisión del gobierno de Donald Trump de hacer uso del presupuesto del Pentágono y del Departamento del Tesoro para construir el muro en la frontera sur.
La resolución es consecuencia de una demanda impuesta por una coalición de estados gobernados por demócratas, una organización defensora de derechos civiles y una ONG ecologista, que se oponen a una de las principales promesas de campaña del republicano. La decisión se conoce una semana después de que el gobierno y los demandantes expusieran sus posiciones en los juzgados. La posición de que cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de asignar fondos, el Ejecutivo puede sencillamente hallar una fórmula para gastar esos fondos sin el Congreso, no encaja en los principios fundamentales de la separación de poderes que se remiten al origen de la República. El control absoluto del Congreso sobre los gastos federales, incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos de la rama ejecutiva en relación a las iniciativas que considere importantes, no es un fallo de nuestro sistema constitucional. Al contrario, es una característica esencial del mismo. La decisión tiene carácter temporal y de urgencia y queda a la espera de que el juez se tome más tiempo para estudiar el caso antes de emitir una sentencia definitiva. Los demandantes alegan que la construcción de la valla en la frontera con México no cumplirá con el objetivo de detener la migración ilegal, como asegura Trump. Es una decisión violatoria de derechos fundamentales y además desvía dinero que el país podría utilizar en otros programas. Por el contrario, el mandatario asegura que la migración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Su objetivo es que parte del muro esté construido para finales de 2019. Gran parte del muro que se está construyendo en la frontera sur es una demolición completa y la reconstrucción de barreras antiguas que se van a reemplazar con nuevas bases. El problema es que nuestros enemigos dicen que no se trata de uno nuevo, sino de una renovación. Mal, debemos construir donde más se necesita. Además, se está realizando un gran trabajo en la renovación pura, reparar muros existentes que están en mal estado e ineficaces y llevarlos a un estándar muy alto. El pasado febrero el Congreso aprobó 1.375 millones de dólares para la obra, una cifra menor a los 5.700 solicitados por el jefe de Estado, hecho por el que Trump decidió declarar la emergencia nacional y reunir los fondos sin que el legislativo controlado por los demócratas lo autorizara. Con la declaratoria, el gobierno reasignó al proyecto del muro 6.600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro, que sumados a lo aprobado por el Congreso permitían la construcción de unos 376 kilómetros del muro. Quiero saludar a esta hora a Aribel Contreras, analista de Asuntos Internacionales. Una muy buena tarde, gracias, bienvenida a NTN 24. Gusto en saludarte, Carlos, a ti y a tu auditorio, con esta noticia que nos tiene a todos pendientes. Quería precisamente comenzar por allí. ¿Cómo ve usted la solidez de una sentencia como esta, que por ahora le pone un freno a la construcción del muro que tanto prometió y anhela además el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera sur, en la frontera con México? Es correcto, Carlos, y de hecho tenemos que recordar que fue una gran promesa de campaña que de hecho desde el 25 de enero del 2017, cuando él tomó oficina en Casa Blanca, él firmó inclusive una petición para que iniciara la construcción de este muro. Obviamente no es tan fácil, se requería recursos para poder construirlo, por lo que todo el 2017 estuvo detenido este tema. Posteriormente, el año pasado, recordaremos que justamente fue el muro el punto de quiebre para que se diera el tercer shutdown del 2018, justamente por el tema de que hay una gran división en la Cámara de Representantes entre los demócratas y los republicanos. También tenemos que tener presente, Carlos, que el muro fue el eje central del shutdown más largo de la historia en todo Estados Unidos. Así que el hecho de que hoy un juez ya haya emitido esta sentencia parcial, pues nos da un panorama más claro de que obviamente el Ejecutivo no lo puede lograr solo, aunque tenga el respaldo de muchos republicanos. La cuestión legislativa y judicial serán un freno para que el tema del muro no avance. Ahora, señora Contreras, el presidente Trump ya anunció que iba a apelar esta decisión, que su gobierno la iba a apelar. El tema es que una vez más el presidente Donald Trump partidariza el tema judicial. Dice, un juez nombrado por Barack Obama nos pone una piedra en el camino.
¿Esto no es un atentado contra la independencia de la justicia de los Estados Unidos? Coincido totalmente contigo, Carlos, y lo hemos venido viendo desde que fue el tema de que inició la investigación por la injerencia rusa, cuando salió el reporte Mueller, que en aquella ocasión tú y yo platicamos. Obviamente hemos visto que Donald Trump no le importa las sentencias, no le importa la opinión, pues en este caso de los jueces, siempre él quiere hacer su voluntad. Él lo único que le interesa es cumplir sus promesas de campaña porque él ya está en su proceso de reelección, pero por supuesto que hay mecanismos, por supuesto que hay limitantes que son los marcos jurídicos, y en esta ocasión que este juez de California ha emitido con gran certeza esta situación de que es un freno, seguramente Trump buscará otras formas, así como declaró el estado de emergencia nacional en febrero pasado, razón por la cual quiso sacar los recursos de los departamentos, como atinadamente tú ya habías sacado la nota previa. Por supuesto que al tener ahorita él este freno, buscará otra forma de obtener estos recursos para dar continuidad a su muro. ¿Por qué? Porque él está empecinado en lograrlo, ha tenido grandes problemas y conflictos al interior en cuestiones políticas. Los tuvo también con México. Recordemos que en el año 2018 se canceló en 2 ocasiones la visita de Estado y la reunión que iba a tener con el entonces presidente mexicano. Así que seguiremos viendo que este tema va a ser un punto frágil, porque para él el poder lograrlo, por supuesto que es pues tener un trofeo para lograr su reelección en el 2020. Ahora que toca el tema electoral, estamos en año previo electoral y el presidente Donald Trump busca la reelección. Los demócratas tienen una lista de más de 20 candidatos, precandidatos en este caso, para ser el abanderado de este partido a la carrera presidencial. Y yo quería preguntarle, ¿qué campo de acción tiene Donald Trump para negociar, por supuesto, en lo político con el Congreso? Hizo una propuesta de reforma migratoria, pero no tocó el tema, por ejemplo, de los Dreamers. ¿Se está guardando el presidente Donald Trump eso para cuando se acerque más el tema de la campaña en caliente como tal? Muy pertinente tu pregunta, Carlos, porque los demócratas sí han hecho propuestas para el tema de los Dreamers, pero como tiene que ver con la cuestión migratoria y es un tema delicado que justo también Donald Trump habló en su pre-campaña, en su campaña cuando tomó la oficina Oval. Recordemos que él está en contra de cualquier acuerdo migratorio, de ahí que ha costado mucho trabajo que los países centroamericanos, junto con México, puedan insertar a Estados Unidos en este plan integral de migración hacia todo Centroamérica, para que haya una visión incluyente de Estados Unidos, el cual, por supuesto, cuenta con el respaldo de una gran proporción de los demócratas, pero los republicanos y principalmente el mandatario estadounidense están en contra de todas las medidas que tenga que ver con regular la migración, flexibilidad de visas de trabajo. De repente hemos visto que inclusive en viajes que ha estado teniendo en algunos estados fronterizos, pues él hablaba en sus discursos sobre la imposición y la construcción de este muro. Nunca su discurso ha estado sobre poder regular la migración. Al contrario, ataca la cuestión de criminales, de drogas, de que están invadiendo su territorio, para que esos sean elementos para él, para poder lograr obtener recursos para su presupuesto para construir el muro. Seguramente seguiremos viendo que este tema nuevamente va a ser un punto álgido en el nuevo presupuesto fiscal que va a iniciar en septiembre próximo. No debemos de perderlo eso de vista, porque estaremos viendo que el tema migratorio estará sumamente presente en la agenda nacional política, sobre todo en la Cámara de los Representantes, y pudiera ser que se juegue una moneda de cambio el tema migratorio versus la ratificación del Tratado de Libre Comercio en lo que es Norteamérica. Bien, vamos a agradecer a Aribel Contreras, analista de Asuntos Internacionales, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Como siempre es un gusto. Una feliz tarde para usted.
Al contrario, el gusto es mío y un honor estar con ustedes acompañándolos hoy, domingo en la tarde. Excelente tarde, Carlos, y gusto en saludarlos. Hasta la próxima. Vamos ahora a Colombia. El panorama de oportunidades de apoyo al desarrollo POAT 2019 reveló que existen iniciativas empresariales que reciben más financiación y otras que carecen precisamente de los recursos. Por ejemplo, el sector de industria, innovación e infraestructura fue el más financiado en el año 2018 con 86 millones de dólares. Ante esto, el POAT busca estructurar, ejecutar y medir el impacto de proyectos transformadores en las ciudades con gobiernos y organismos multilaterales que apuestan al futuro sostenible y al crecimiento de las empresas. El informe también reveló que el 98% de las empresas nuevas son pequeñas y 7 de cada 10 mueren en 5 años. Ante este panorama buscan fortalecer a las nuevas empresas para disminuir precisamente esa tasa de fracaso. Nos acompaña a esta hora precisamente el director del Panorama de Oportunidades de Apoyo al Desarrollo 2019, Martín Oviedo. Bienvenido a NTN 24. No, Carlos, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Comencemos por explicarle a la audiencia qué es el Panorama de Oportunidades de Apoyo al Desarrollo. Bueno, el Panorama nace como una iniciativa Impactia, que es un emprendimiento latinoamericano que en este momento tiene 18.000 usuarios en toda América Latina y nace con la necesidad de las organizaciones que aplican a convocatorias abiertas de tener una base de información y sobre todo de data con la cual puedan tomar mejores decisiones. Esto es muy importante porque las organizaciones sin ánimo de lucro, los emprendedores sociales, viven un ambiente de incertidumbre todo el tiempo hacia los recursos que los van a financiar. El Panorama nace precisamente queriendo aliviar esto. Entonces, la idea es, tomamos toda la base de datos de Impactia que empieza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, la tomamos toda y estudiamos patrones, unimos variables, de cierta forma que la analítica nos pueda dar respuestas acerca de cómo va a ser la financiación el próximo año, qué pueden esperar las organizaciones, qué objetivos de desarrollo sostenible o qué temas se están financiando más, cuáles son los donantes más importantes para Colombia y para América Latina, y con esto las organizaciones puedan hacer una preparación estratégica, aplicar a estos fondos y pues lograr este desarrollo sostenible que en últimas es lo que quieren las organizaciones. Martín, en cuanto a recursos, ¿son suficientes los que actualmente se brindan a empresas, por ejemplo, que trabajan con energías sostenibles? No, el recurso lo que estamos viendo es algo que se está señalando también a nivel internacional, a nivel global. Y lo que está sucediendo es que si queremos alcanzar esta Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, se necesitan más recursos. Los recursos como están actualmente no alcanzan, principalmente porque quien da estos recursos son los estados, es un recurso público. Y lo que se ha intentado financiar o incentivar, a nivel global ha sido la incursión del sector privado en el financiamiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero el POAT va más allá y el POAT ve una problemática aún más grave y es, mira, tras de que la agenda para el 2030 no vamos a alcanzar a financiarla, si seguimos como vamos, los donantes se están focalizando sobre ciertos objetivos de desarrollo sostenible, están financiando de manera desigual unos objetivos sobre otros. Y esto en la práctica lo que va a terminar es que para el 2030 van a haber unos objetivos de desarrollo sostenible, unas metas en específico que se van a lograr y otras que no. Y el POAT, por ejemplo, señala esto con los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el medio ambiente, con el que tiene que ver con igualdad de género, con el que tiene que ver con el de reducción de las desigualdades y con el que tiene que ver con reducción de la pobreza. Son los objetivos de desarrollo sostenible en donde los donantes menos están queriendo financiar. Ahora, ¿actualmente hay compromiso de donantes, por ejemplo, organizaciones, países, por el desarrollo sostenible? Sí, hay un compromiso de las organizaciones, de los organismos multilaterales, de las agencias de cooperación, de los países, incluso de algunas empresas privadas que a través de las fundaciones están destinando recursos, pero lo que estamos viendo con el POAT es que igual estos recursos siguen siendo insuficientes si queremos lograr la meta al 2030. Martín, ¿quiénes son los que más acceden a recursos de emprendimiento social?
Bueno, mira, los que más acceden a los recursos de emprendimiento social son, digamos, es una conclusión que llegamos al POAT que es natural por cómo funcionan estos fondos, que son los individuos y el sector privado, es quien tiene mayor acceso a estos fondos. Pero una característica muy interesante de cómo están empezando a funcionar estos fondos es que se están abriendo unos fondos a la innovación social en donde las organizaciones sin ánimo de lucro que antes no tenían acceso a estos fondos, ahora los están teniendo. Y esto pues arroja todas las preguntas que estábamos comentando ahorita sobre la empresa social, sobre si las organizaciones sin ánimo de lucro se van a transformar a unas organizaciones con rentabilidad, con sostenibilidad, o si por el contrario deberíamos mantenernos como estamos en este momento. Finalmente, Martín, hablemos de expectativas para el año próximo. Bueno, para el año que viene vimos que crecieron los recursos. Estamos ahorita en lo que llevamos del año. Hemos encontrado en Impactia 1.500 millones de dólares en lo que llevamos del año. Esperamos que esta tendencia siga. Hay países, evidentemente, que tienen una tendencia a obtener más recursos. Colombia, en este momento, ahorita tiene recursos digamos, muy importantes en todo lo que tiene que ver con la agenda de paz, principalmente financiado por donantes europeos y por Canadá. Y esperamos, dependiendo también de cómo se dé la situación política, que también vaya a haber recursos, porque los estamos comenzando a rastrear para la situación en Venezuela. Es Martín Oviedo, director del POAT 2019. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.